Bueno, hace poco, la he visto varias veces, hace poco veía una película que os sonará, que se llama El pianista. Os suena la película El pianista, ¿verdad? Una película bastante dura, pero sabéis que va sobre la vida de un famoso pianista, Władysław Szpilman, me parece, o Szpilman, perdonad por mi alemán, lo que vivió este hombre allí en Varsovia, ¿no? La dureza de la vida que llevó durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero me gustaría, y era lo que me llamaba, lo que me gustaría centrarme esta mañana, es en las últimas escenas de la película, últimos 20 minutos, media hora, en las cuales este hombre, creyendo que ya lo había vivido todo, se mete en una casa, se esconde en una casa, todo alrededor era en ruinas y bueno, si la habéis visto, ¿qué os voy a decir, no? Y el hombre, pues tratando, un hombre que estaba muerto de hambre, hambriento, asustado, solo, trata de abrir una lata de comida que había visto y de pronto aparece un soldado alemán, un militar alemán. Judío, militar alemán. El militar, obviamente, en estado de superioridad, ¿no? Tenía militares fuera, etcétera. Y de buena primera este hombre, pues, le entabla una conversación con él, le dice que a qué se dedica, le dice que es pianista. Y el soldado alemán, no sé si es que lo creería o no, le dice, bueno, había un piano y toca una pieza y el hombre, el militar alemán, es un momento emotivo porque se ve cómo se conmueve. Ese militar se conmueve profundamente, quizá acostumbrado a los bombardeos, los disparos del frente, los gritos, escuchar aquella melodía tocada por un profesional, pues dejó al hombre, lo hizo humano, quizás lo había deshumanizado la guerra, o lo estaba deshumanizando, y a este hombre parece que le vino de pronto la humanidad, el amor. Y fíjate que a lo que voy, ¿no? Este hombre le ayudó, a pesar de que en esa misma casa estuvieron un montón de soldados como si fuera el cuartel general. Este hombre no lo delató al judío. El exterminador de judíos ayudó a un judío. No lo delató, no lo entregó, le dio de comer, le llevaba comida escondida, ¿no? Y él se tuvo que marchar, obviamente, estaban de paso. Y pensando en esta escena, venía a mi mente el texto en el cual Jesús es interrogado por un escriba, por un maestro de la ley. Lucas 10, 25 al 29. Lucas 10, 25 al 29. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, esto decía el escriba, ¿no? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Como decía antes, el malo ayudó a la víctima, ¿no? El nazi ayudando al judío.
¿Quién es mi prójimo? ¿Qué pregunta hizo el escriba, verdad? ¿Sabéis lo que un escriba, verdad? Sabéis que un escriba era un intérprete de la ley, era una persona que sabía mucho de la ley, sabía todo sobre la ley, era un experto. ¿Cómo puede preguntarle un experto en la ley de Dios a Jesús? ¿Quién es mi prójimo? Dice ahí que para justificarse, quizás para ver si tenía algo nuevo que decir distinto a lo que él sabía, ¿no? Y esa pregunta me gustaría que nos la hiciéramos nosotros hoy. ¿Quién es mi prójimo? Sabéis que le habló, me he parado ahí, pero sabéis que la conversación sigue y dice que hace una parábola a Jesús sobre los samaritanos, ¿no? Le puso el extremo, como podía ser este que os cuento de la película, ¿no? Los samaritanos, ¿no? Pero los samaritanos, y no es por enmendar la plana a nadie, los samaritanos estaban controlados en Samaria. Es decir, quizás nosotros no tendríamos que ver a ningún samaritano si no vamos a Samaria, ¿verdad? No sé si me entendéis. Si no vamos a Samaria, no veríamos ningún samaritano y no tendríamos por qué estar cerca de él, de ese prójimo extremo, ¿verdad? Pero me gustaría que viéramos unos textos en los cuales también había prójimos que tampoco le agradaban a los fariseos y a los intérpretes de la ley. A diario, prójimos con los que nos convivían a diario, pero tampoco les parecían bien. Lucas 15, 1, 7. Me gustaría que viéramos otros tipos de prójimos que quizás no son tan extremos, pero que están ahí. Y están ahí y Dios quiere que los amemos. Dios quiere que estemos cerca de ellos. Dios ha venido a ellos también, a buscarlos a ellos. Son prójimos menos extremos, menos llamativos, menos mediáticos, pero están ahí con un propósito. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Os digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. De nuevo vemos aquí a Jesús diciéndole a los que entendían de la ley: estos son también tu prójimo. Los recaudadores de impuestos y los pecadores. Qué fuerte, ¿no?, que en una sociedad señalen a un grupo como pecadores, ¿eh? Es fuerte, a mí me lo parece fuerte. Aunque todos somos pecadores y lo reconocemos delante de Dios, es el paso previo para acercarnos a Cristo, ¿no?, para aceptar su salvación. Pero que haya gente que no sabe, porque déjame decirte algo, yo antes de conocer el camino de Cristo, antes de seguir a Cristo, yo no sabía que estaba perdido. Te lo digo así. Yo no sabía que estaba perdido, yo no sé tú. Yo creía que estaba en este mundo y que esta era la forma de vida que había. Si tenías más posibilidades, pues tenías más oportunidades en la vida. Si tenías menos recursos, pues tenías lo que tenías. Pero yo no sabía que estaba perdido. Hasta que Dios me lo mostró. Que estaba perdido sin Él y que había una opción buena, un camino bueno por donde podía andar.
Y esta gente, estos grupos estaban señalados. Y fíjate si estaban señalados que nadie quería acercarse a ellos. Nadie quería acercarse a estos grupos. Jesús se acercó a este grupo y fíjate, los entendidos de la religión ya empezaron a juzgarlo. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, se acerca a ellos, pasa tiempo con ellos. Pero ¿de qué otro modo podemos llevar el mensaje del Evangelio a la gente? ¿De qué otro modo? ¿De qué otro modo? Acercarnos al prójimo conforme a esta sociedad. Porque en esta sociedad también hay estos grupos. Muchas veces a las personas que van con muchos tatuajes, llenos de piercing, con una forma extraña de vestir o de entender la moda, los desechamos. No nos acercamos a ellos ya, como que estamos un poco así en guardia. Ayer fuimos al centro, mi mujer y yo, a dar un paseo y vimos un grupo de muchachos jóvenes de este tipo que os estoy contando. Yo no me asusto de los tatuajes ni de los piercing, hermano, no me asusto. Pero hay gente, hay personas que se tatúan y que se van un nivel más arriba, ¿verdad? Ahí van como un nivel más arriba y llevan toda la cabeza, vamos, es un tatuaje andante la persona. Incluso lo hay con muchos colores, los tatuajes con colores, no solo de la tinta esta normal, no sé cuál será, pero hay con colores rojos y colores más llamativos, que por cierto, hago un paréntesis, leí el otro día un artículo que la tinta en el cuerpo es mala, es nociva, pero las de colores son especialmente nocivas, dicen los dermatólogos, ¿no? Pues, como decía antes, hay personas que parece que no nos vamos a acercar a ellas por su aspecto exterior, o que las marcamos, ¿no? Estas no pueden, ¿cómo van a recibir a Cristo? Podemos pensarlo, están muy pasados, están muy perdidos. Pero Jesús no tuvo tiempo, no tuvo problema en pasar tiempo con estas personas. No tuvo prejuicios en acercarse a esas personas, incluso aunque murmuraran en contra de Él. Aunque murmuraran en contra de Él. Él se jugaba su imagen. El Hijo de Dios se jugaba su imagen, su prestigio, por acercarse a estos grupos. ¿Y estos grupos por qué gente estaban formada? Porque dicho así, publicanos y pecadores, vale, pecadores, todos somos pecadores, pero como decía, en aquella sociedad, ¿quiénes formaban este grupo? Los publicanos lo sabemos, los recaudadores de impuestos, considerados traidores por los judíos porque eran judíos que se dedicaban a trabajar para Roma y su salario, su ganancia, la sacaban cobrando de más y ellos daban el dinero estipulado al gobierno o al gobernador de turno. O sea, eran traidores mal considerados en la sociedad. Bien, esto lo sabemos, pero ¿qué grupos formaban los pecadores? ¿Qué grupos formaban? ¿Qué personas había ahí en ese grupo? Pues eran personas de vida depravada, marginados, los enfermos, ladrones, prostitutas, etcétera. Esos eran los grupos considerados los pecadores. Gente que no eran bien recibida en la sinagoga. Es que ni se les ocurría que pasaran dentro. Estaban perdidos. Perdidos en medio de esta sociedad y perdidos sin Cristo. Estaban doblemente perdidos, sin solución de poder tener un proyecto de vida, ni se les pasaría por la mente. Estaban fuera de la sociedad. Jesús quiso transmitir con esa cercanía a este grupo o a estos grupos de personas, quiso transmitir que ellos también formaban parte del reino que Él anunciaba.
Esta gente formaba parte del reino que él estaba anunciando. Hay más gozo en el cielo por uno de estos, dijo. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Fíjate qué fuerte que le diga eso a los que saben de la ley, a los que saben de la ley de Dios. Hay más gozo, habrá más alegría por un solo pecador de estos que he mencionado antes, de estos marginados, de estos depravados, de esta gente que no tiene futuro. Hay más gozo en el cielo por estos que se arrepienten, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Es fuerte estas palabras de Jesús en medio de esta sociedad, en medio de aquella sociedad. Pero ahora estamos nosotros aquí, a nosotros nos ha tocado hacer la labor de Jesús, se fue. Ahora nos ha tocado a nosotros llevar a cabo estas enseñanzas de Jesús. Y es verdad que es duro acercarse a estos colectivos que hay. Puedes ponerle tú el nombre. Rockeros, tatuadores, no sé. Pero Jesús vino por ellos también, ¿eh? Y nuestra labor es llevarle el Evangelio a estos prójimos con los que nos encontramos a diario, que no elegimos el momento de encontrárnoslo, sino que surge, o que podemos elegir el momento, pero que están ahí y tienen abiertas las puertas del reino de Dios. Los fariseos también eran el prójimo de Jesús. Siempre los cristianos estigmatizamos a los fariseos también y a los maestros de la ley, pero Jesús también vino a por los fariseos y a por los maestros de la ley, ¿eh? No penséis que ellos eran su enemigo, no lo pensemos. Lo que pasa es que ellos, en su poderosa sabiduría, en su poderoso conocimiento de la palabra de Dios, les resultaba chirriante el anuncio del reino de Dios, el mensaje de salvación que Jesús ofrecía. Pero ellos también eran prójimos de Jesús y Él quería que ellos fueran con Él y aceptaran ese mensaje que les transmitía. Otro ejemplo de que Jesús no rechazó a nadie como prójimo. Marcos 7, 24 al 29. Marcos 7, 24 al 29. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús se encuentra con esta persona que, fíjate, aquí da unos datos interesantes. Datos interesantes como que ella era griega. Datos interesantes como que era sirofenicia de nación. Es decir, no era judía. No era judía. ¿Y sabéis por qué digo que son datos interesantes? Porque fíjate
que a este tipo de personas, a los griegos, en la sociedad aquella se les conocía como paganos. ¿Sabes por qué? Porque tenían muchos dioses, eran politeístas. Entonces, todavía también ellos eran gente como que no querían tener trato con ellos, los judíos. De hecho, Jesús le dice: yo he venido a los míos, a los israelitas, al pueblo judío. Yo he venido a los míos. Yo creo que se lo hizo para ver cómo respondía esta persona. Esta persona podía haber respondido enfadada, vaya no sé qué, vaya no sé cuánto, pero se humilló. Supo responderle de buenas maneras a Jesús. Supo responderle de buenas maneras. ¿Sabéis una cosa? Pablo estuvo en el meollo de los paganos. Pablo, el apóstol Pablo, fue enviado, entre otros lugares, a hablar con los paganos, a extender el reino de Dios con los paganos. Lo leemos en Hechos 17, del 16 al 18. Jesús trató a esta mujer, la escuchó y cubrió su necesidad. No le dio largas, vale, ya está bien. Bien ha respondido, hasta luego. Su hija fue sanada. Su hija fue sanada, atendió esta necesidad. Su hija fue sanada. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. La ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Es decir, Pablo tenía claro que aunque esta gente estén perdidos, yo les voy a transmitir el mensaje de salvación. Es mi labor. Que ellos son paganos, vale, pero mi labor no es juzgar que ellos sean paganos. Mi labor es llevarles el mensaje de salvación, que es a lo que Cristo me llamó. Porque Pablo estaba perdido en su día, ¿os acordáis? Camino de Damasco, Pablo estuvo perdido y creía que no estaba perdido. Creía que lo que hacía, es más, era meritorio delante de los ojos de Dios. Sin embargo, era todo lo contrario. Estaba perdido hasta que Cristo lo llamó. Y él entendió que el mensaje tenía que llegar a todas estas personas, a los paganos también, a los considerados que no eran dignos de recibir este mensaje. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Pablo sabía que tenía que llevar este mensaje, sabía que estas personas necesitaban el mensaje de salvación. Y no le dolieron prendas a la hora de acercarse a ellos. No le dolieron prendas. Bueno, ¿y quién serían hoy en día estos paganos, considerados paganos? ¿Cómo podríamos entender nosotros esto? Porque hoy en día la religión está muy ausente en la sociedad. Hoy en día la religión está muy ausente en la sociedad. Ahora vamos a tener tiempo, en estas próximas semanas, sabéis que hay un evento deportivo importante, ¿no? La Eurocopa de fútbol, ¿no? Y aunque no hace falta que sepamos de este evento, hemos podido ver durante todo el año y podemos escuchar durante todos estos años atrás
cada incidente que hay en los campos de fútbol, porque no nos gustan los diferentes, no nos gustan los africanos, o no nos gustan muchas veces las personas que llevan velo por la calle. Yo lo escucho en el autobús, lo escucho por aquí, lo escucho por allí. Yo estaba en el campo de fútbol hace años, todavía, y es duro escuchar cómo todo un campo de fútbol hace ruidos como de simio cada vez que toca la pelota un africano. Es triste. O le tiran un plátano. ¿Lo habéis visto? Es triste. Esa es la realidad en la sociedad que vivimos. Y esta sociedad necesita escuchar el Evangelio de Dios. Necesita escuchar que esos son prójimos nuestros. Necesita escuchar eso. El mensaje de salvación es para todos ellos, como un día lo fue para nosotros. Mirad lo que dice el versículo 21 del capítulo 17 de Hechos. Me gustaría leerlo. Hechos 17, 21. Porque todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. De las ideas nuevas que surgían. No querían escuchar otras cosas, sino querían escuchar lo novedoso, lo más original. Pablo se metió de lleno en esa cultura, él solo, con una intención, llevarle el mensaje de salvación a esta gente. Bueno, el segundo punto que tengo apuntado aquí es cómo ponemos en práctica este amor que Jesús nos dice que amemos al prójimo diferente, al prójimo que no tenemos codificado en nosotros. Podíamos decir un montón de cosas. Podíamos escoger todas las epístolas y ahí vendrían un montón de consideraos, amaros, negaros, una lista interminable de situaciones que debemos poner en práctica. Y está bien, está bien. Me gustaría leer en Mateo 7:12 esta famosa regla de oro, Mateo 7:12, que es muy conocida por todos, fácil de memorizar. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y fíjate lo que dice, porque esto es la ley y los profetas. Esta regla de oro, o este texto, este pasaje sencillito, intelectualmente hablando es fácil es verdad, yo lo entiendo, lo veo que es así. Pero muy a menudo no lo ponemos en práctica. Muy a menudo, como que lo interiorizamos, pero nos quedamos cortos, me parece, muchas veces. Yo el primero. Habla de una línea en dos direcciones, ¿no? De uno hacia el otro, ¿no? Tenemos que aplicárnoslo el uno hacia el otro, ¿no?
Y esto es lo que agrada a Dios, ¿no? En la ley y los profetas. Pero ¿sabéis lo que pensaba mientras leía este texto? Lo mejor es ir al núcleo, ¿no? ¿Cómo actuó Jesús? ¿Qué decía Jesús? Porque Él es nuestro maestro, ¿no? Y Él es quien nos enseña, de Él aprendemos. Quizás no dijo exactamente estas palabras de esa manera, pero con sus hechos. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Negarnos a uno mismo creo que es la clave de poder ver al prójimo de la manera en que lo ve Jesús. Negarnos a nosotros mismos. Crucificar nuestro ego en la cruz. Por eso hay que tomar nuestra cruz cada día. Y oye, nosotros los creyentes, los cristianos evangélicos, si miramos a nuestro alrededor, no vemos estatuas de ningún tipo en la iglesia, ¿verdad? Es un mandamiento de Dios, no te hará imágenes. Y no tenemos estatuas a las que idolatrar. Pero yo creo, y que eso es una condición general de las personas, que tenemos un ídolo muy grande dentro de nosotros, que es el ego. El ego. Nuestro ego, nuestra voluntad. Y ese ego y esa voluntad nuestra es la que impide que muchas veces empaticemos con el prójimo, porque nos miramos nosotros mismos lo primero. Nos vemos nosotros primero de nada. Y en el mandamiento, y en la era de la gracia, que es la que vivimos, en la era de la gracia, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Como dice aquí Jesús, tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro. Y estamos llamados a crucificar nuestro ego por amor al prójimo. Marcos 14:36. Marcos 14:36. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él se negó a sí mismo, murió en la cruz por ti, por mí, por todas las generaciones venideras. Él se entregó a sí mismo. Podía haber hecho de otra manera, o podía haber dicho, no voy a hacer esto. Pero Él se entregó a sí mismo. Y esa es la idea que tenemos que tener en mente. El ejemplo de Jesús, como Él hizo en la cruz. Y bueno, estoy terminando. Me gustaría, mientras el equipo de alabanza me ayuda en esta parte final, me gustaría leer unas palabras de John Wesley. Como sabéis, era un teólogo y predicador anglicano del siglo XVIII. Muy importante, él, tanto John como Charles Wesley, fueron dos personas muy influyentes en la sociedad de aquella época y fueron usados por Dios de manera importante. Y ha dejado un legado de libros,
muy interesantes para nuestra ayuda, ¿no? Me gustaría dejaros con estas palabras de este teólogo y predicador. Haz todo el bien que puedas, a todas las personas que puedas, de todas las maneras que puedas, por todo el tiempo que puedas.